en el presente webinar abordaremos la interacción de bases de datos en sistemas de transmisión. Aquí en esta también mostraremos algunas estrategias que se tienen en Hertz para los diferentes estudios de interoperabilidad. Bueno, inicialmente me presento. Mi nombre es Jenny Esmeralda Urbano. Soy ingeniera electricista de la Universidad Industrial de Santander y me desempeño actualmente como ingeniera de ventas y mercadeo de Neplan en Gerson. Bueno, quiero darles algunas recomendaciones antes de iniciar. Si tienen, digamos, alguna duda, alguna duda que surja en la presentación, por favor se remiten a la pestaña de chat que pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla y pueden, por favor, desplegar mi nombre en la pestañita aquí que se encuentra, donde se está indicando, y pueden, por favor, enviarme las preguntas que ustedes tengan y con muchísimo gusto se las remitiré a la persona encargada del desarrollo de esta presentación. Y con muchísimo gusto, al final de la presentación estaremos solucionando todas estas dudas. También me gustaría comentarles esto, que si en caso tal de que ustedes presentan algún problema de audio, por favor, nosotros estaremos enviándoles a ustedes la presentación, entonces para que no se pierdan nada de esta, digamos, de toda la información que vamos a estar presentando aquí. Bueno, quisiera también darles como un recuento de lo que es Hertz. Nosotros somos un grupo empresarial, digamos que nuestra empresa fue fundada en el año 1981 en la ciudad de Cali. Nosotros ofrecemos servicios de consultoría, suministro de equipos y software y en el área de ingeniería. También nosotros tenemos un cubrimiento nacional e internacional. Nosotros tenemos experiencia en más de 38 países, en más de 40 países y tenemos, digamos, experiencia de más de 38 años. También nosotros tenemos algunas sedes, digamos, la principal se encuentra en la ciudad de Cali, tenemos nuestra sede en USA, en Estados Unidos, en México, y también tenemos sede en Chile y nuestra sede, en donde en este momento me encuentro, que es en la sede de la ciudad de Bogotá. Bueno, a continuación nos acompaña en esta presentación el ingeniero Leiniker Palacios, que nos va a dar una breve introducción. Entonces le doy aquí la palabra al ingeniero para que por favor se presente y nos dé una introducción acerca de lo que veremos en esta presentación. Buenas tardes, Jenny. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están participando en este webinar. Básicamente vamos a darle un enfoque sobre lo que es el concepto de interoperabilidad propiamente dicho y cómo podríamos apalancarnos por el beneficio de este concepto cuando hablamos de integración de bases de datos. Pues actualmente nuestra empresa está impulsando unas líneas en investigación, desarrollo y en integración de bases de datos que promueven a lo que es la transición energética y afrontar ciertos problemas operativos que se podrían vincular dada la penetración de fuentes renovables, movilidad sostenible y nuevos modelos de negocio que se podrían presentar. Entonces, muchas gracias, Jenny, por la presentación y bienvenidas a todas las personas que están acompañándonos en este webinar. Bien. Muchísimas gracias a usted por esta introducción. Entonces nos gustaría escucharlo y no sé, que usted nos cuente un poco más acerca de qué hablaremos el día de hoy, su experiencia en este tema, etcétera. Por favor, continúe y bueno, la idea es que este día pues hagamos, digamos, de este webinar un poco más dinámico y que podamos interactuar un poco más. Entonces, como les comentaba, si ustedes tienen alguna duda pueden remitírmela por la pestañita del chat y con muchísimo gusto estaremos acá comunicándosela al ingeniero. Ok, perfecto, Jenny. Bueno, básicamente pues, aquí estamos incluyendo lo que es un modelo en lo que son la cadena de servicios para la operación de redes eléctricas y podemos ver cómo involucramos una gama de servicios en lo que son servicios de tecnologías informáticas para integrar sistemas.
Realmente, pues el objetivo aquí es dar como un mensaje de que cuando hablamos de interacción de bases de datos, mencionamos que la interacción de bases de datos es realmente parte de estas necesidades que se afrontan en la transición energética. ¿A qué hacemos referencia con ello? Pues aquí estamos viendo que el modelo convencional para operación de redes eléctricas, que involucra los sistemas de transmisión, que involucra los sistemas de distribución, aquí estamos viendo nuevos esquemas de generación con base en fuentes renovables y movilidad sostenible, pues es como parte de estos desarrollos visionarios a los cuales se ha involucrado la visión de Colombia en lo que son los conceptos de las Smart Grids, y pues por supuesto beneficiarse para los apoyos en desarrollo sostenible y mitigar ciertas componentes en el impacto ambiental. No obstante, pues aquí el problema que se puede atacar aquí, dada la incertidumbre operativa que pueden ofrecer estas fuentes, y pues realmente la gran cantidad de bases de datos que se podrían estar incrementando constantemente, pues involucra que nosotros podamos impulsar una serie de servicios de TI enfocados a las redes eléctricas. ¿De qué se trata esto? Pues aquí vemos cómo accederíamos a unas funcionalidades de una plataforma de simulación que típicamente se utiliza en la planeación de redes eléctricas y que actualmente se está vinculando precisamente para lo que es la operación de estas mismas redes, dada la penetración de nuevas fuentes. Quiere decir que para poder operar en tiempo real todas estas nuevas redes, pues aquí estamos viendo cómo se suman a las herramientas de planeamiento las necesidades de integración de los sistemas de información geográfica, la parte de los GIS, los SCADAs, las aplicaciones Smart Grid, sistemas de gestión de protecciones e incluso los sistemas de gestión de activos que hoy por hoy se han venido incluyendo tras las necesidades para el cumplimiento de ciertas políticas de gestión que se están involucrando directamente en las compañías de comercialización de energía. Todo esto pues hace que simular redes eléctricas no sea únicamente cuestión de planeamiento, sino que simular redes eléctricas sea parte del día a día de las compañías en su operación y que de alguna manera involucren tener un despacho óptimo tras la influencia de cualquier maniobra que se pueda tener para la operación de las redes. Tratemos de evitar sobretensiones, tratemos de evitar sobrecargas en los conductores, tratemos de sostener siempre el cumplimiento del código de redes que recientemente incluso se está modificando. Aquí estoy mostrando un mapa geográfico, Jenny. Aquí se puede ver este mapa con claridad. Sí, Leinecker, podemos ver el mapa perfectamente. Ok, Jenny, muchas gracias. En este mapa miren que aquí no estamos viendo NEPLAN, aquí estamos viendo un sistema de información geográfico. Es un video que acostumbro a mostrarlo porque permite mostrar como ciertas funcionalidades cuando hablamos de interacción de bases de datos. Esto es un sistema que aquí nos estamos parando sobre un casco urbano, es un sistema de distribución en este caso, y observen que no estamos viendo una interfaz gráfica y un software de simulación por ningún lado, más que por el contrario estamos viendo es un sistema de información geográfico con todos sus atributos, con la información de las calles y demás parámetros que nos podamos encontrar en el sistema. Pero miren que aquí hay algo interesante, miren que lo que está haciendo esta persona es prácticamente planear desde el sistema GIS. La persona está generando una modificación en la operación de la red que directamente va a involucrar unos resultados sobre este sistema. Y aquí podemos ver finalmente estos resultados. ¿De qué se trata esto? Pues aquí estamos accediendo a unas funcionalidades de cálculo de un software como lo es el NEPLAN en este caso, que está generando un análisis de resultados, una simulación de un flujo de potencia entre toda la gama de funcionalidades que se pueden disponer, tras una integración directa de la base de datos de este modelo de distribución con el GIS directamente. Y aquí estamos viendo en pantalla unos resultados de NEPLAN sobre el sistema GIS. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es integrar bases de datos. Aquí estamos integrando dos sistemas completamente independientes, trabajando en un conjunto único de una aplicación. Y pues esto es una parte de una nueva generación en lo que es la operación de redes eléctricas, porque anteriormente se trataba de una especie de importación y exportación de archivos. Aquí realmente ambos están trabajando en línea, en conjunto y con un objetivo común, que es el planeamiento de la red directamente desde el sistema geográfico.
Generalmente para obtener este tipo de modelos, pues aquí hay una ardua labor de ingeniería bastante extensa, ¿sí? Que típicamente pues nuestros ingenieros de campo, que hacen parte pues incluso de nuestros servicios de consultoría, van a las subestaciones, van a los sistemas de distribución, se van punto a punto, obteniendo atributos, obteniendo coordenadas georreferenciadas, tomando datos geométricos. Aquí vemos cómo se pueden utilizar diferentes tecnologías para levantar un sistema georreferenciado, incluir este modelamiento en un sistema GIS, dar todos los atributos y los parámetros, modelar estos atributos y sus placas en un software de simulación. Aquí estamos viendo cómo podríamos tomar los datos de una placa de unos equipos, ya sean de unos transformadores, ya sean de unos motores, almacenar una base de datos y finalmente esa base de datos incluirla dentro de una herramienta de simulación. Es un proceso de ingeniería bastante extenso, con una alta responsabilidad, pero que hoy por hoy, y gracias a ese gran trabajo, contamos con unos modelos completos de las redes eléctricas. Ese modelo que les mostré de la simulación de la red directamente sobre el GIS, anteriormente no era posible tan en tiempo real como se hacía anteriormente. Se generaban interfaces y hoy todavía se utilizan. Hoy todavía es típico encontrar de una manera, como primer recurso, pensemos en generar interfaces. ¿Cómo se generan estas interfaces? Pues miren, es simplemente acudir a unos archivos planos, es decir, unos archivos que yo pueda editar y hacer una correlación, es decir, mire, yo tengo unos tipos de elementos, yo tengo unos parámetros de los elementos, tengo unas coordenadas y yo voy a definir por medio de una interfaz, que es como una especie de mapeo en el que yo digo, mire, cuando yo me encuentre en esta casilla de este dato, estoy haciendo referencia a que corresponde a un determinado atributo. Pensemos, por ejemplo, en una impedancia de cortocircuito de los transformadores. Esto es una tecnología tradicional típicamente utilizada cuando hablamos de interfaces, cuando hablamos de intercambio de información. Y quienes conocen Neplan, quienes son nuestros usuarios, nuestros fieles usuarios de la aplicación, saben que aquí estamos mostrando una versión convencional que precisamente incluía esta aplicación de este tipo de formatos, ¿sí? ¿De qué se trata? Pues son unos formatos que se importan, ¿sí? Aquí estamos viendo que generamos una interfaz, importamos estos archivos y ya posteriormente tenemos la oportunidad de correr la simulación con base en la información que aquí se está importando. Y lo mismo sucede en el proceso contrario, es decir, podemos exportar a nuestro sistema GIS los resultados producto de la simulación. Esta versión convencional también incorpora aquí funcionalidades para precisamente validar la posición geográfica de los componentes de la red. Aquí estamos viendo directamente en Google Earth cómo se ha generado el sistema georreferenciado desde Neplan. Tal como les menciono, pues esta es como una tecnología que típicamente se utiliza y que se puede pensar generalmente como primer recurso ante la necesidad de establecer una interacción entre bases de datos. Hoy por hoy, pues existen nuevas técnicas y estamos apalancando precisamente las características con simulación en la nube y los servicios web, y nos encontramos con contar con unos nuevos estándares. Pensemos en nuevos archivos que favorecen el evitar tener que crear una interfaz por cada red. Cada red cambia, tenemos atributos diferentes, tenemos formatos diferentes, y pues de alguna manera establecer interfaces para interacción de bases de datos era un trabajo más de ingeniería, y es un trabajo que depende puntualmente de cada aplicación en específico. Entonces nos encontramos con un primer formato que trata de estandarizar esto. Este formato, pues aquí estamos encontrando los archivos shapefiles, son típicamente utilizados por modelos de sistemas de georreferenciación. Y pues es un concepto bastante interesante porque pues generalmente los sistemas GIS típicamente conocidos, pues hoy están en capacidad de generar este tipo de formatos. Y tal como les menciono, pues es un formato casi que estandarizado en este tipo de aplicaciones, de tal manera de que ya sabemos siempre cómo va a venir la estructura de las bases de datos. Lo único que tenemos que hacer es hacer una correlación inicial
hacer un mapeo de sus atributos. Mire, el atributo que yo me encuentro en el GIS corresponde al atributo en NEPLAN. Pensemos en una impedancia, pensemos en una longitud, pensemos en una coordenada. Entonces correlacionemos estos atributos una única vez y a partir de allí pongamos a interactuar ambas bases de datos, como fue como caso puntual el video que les mostré hace unos minutos. Esto es un tema de automatización, esto es un tema de integración. Yo puedo directamente hacer que los procedimientos se realicen de una forma óptima, de una forma en un ambiente, no necesariamente sobre el entorno de NEPLAN como lo vimos bajo las aplicaciones típicas, más que por el contrario podamos acudir a entornos de terceros o incluso aplicaciones puntuales dependiendo del sistema o el plan estratégico de una compañía. Esto es un primer acercamiento entonces de interactuar entre bases de datos. Y aquí hay una interacción de bases de datos, pues de los sistemas de información georreferenciados que podrían utilizarse típicamente en redes de distribución, como lo fue este ejemplo, y pues vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es sistemas de transmisión. Entonces, yo pues quisiera inicialmente acudir a una referencia, porque pues esta referencia presenta un concepto, lo que es la definición de interoperabilidad, que realmente me gusta mucho. Sí, a mí me gusta muchísimo esta definición, pensando en la interoperabilidad como aquella que entendemos como la habilidad de dos sistemas para intercambiar información y utilizarla. Y es una frase bastante corta, pero con muchísimos campos de aplicación. Lo primero en que nos da por pensar es que aquí estamos hablando de una interoperabilidad entre dos sistemas, y sistemas hay muchos. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces tendemos o tenemos la tendencia a pensar de que la interoperabilidad es únicamente posible entre equipos, de que yo puedo poner a conversar únicamente equipos y nos olvidamos del software. Y si hablamos un poco del concepto de interoperabilidad dentro del marco global que esto abarca, nos dice que nosotros podemos también tener interoperabilidad entre softwares. Y aquí pues les mostré precisamente una primera aproximación cuando hablamos del desarrollo de interfaces por medio de estándares. Entonces, pues aquí hay una definición que me gusta mucho, aquí les dejo la referencia. Y aquí nos encontramos con ciertos puntos a tener en cuenta. Bueno, dice, la interoperabilidad pues pretende precisamente que lleguemos a un estándar en el que incluso la forma en que se nombran los elementos sean comunes. Y eso es algo muy típico en el modelamiento de redes. Hay bases de datos que dicen que el transformador 1 se llama TR1 y en otra base de datos dice que se llama TR raya 1. Y abrimos el transformador y es el mismo transformador. Tiene sus mismos parámetros, su misma impedancia, sus mismas tensiones, solamente que lo llamamos diferente, porque acudimos a una base de datos diferente. Entonces eso es lo primero que hay que empezar a romper. O sea, tratemos de tener unos identificadores únicos de nuestros activos. Tenemos un segundo punto, interoperabilidad requiere verificación de datos y correlación de los mismos. Quiere decir que si yo pongo a interactuar dos sistemas, y en dos sistemas, en cada sistema yo me encuentro un atributo, una variable, pensemos una impedancia de un cortocircuito de 4%, en ambos sistemas yo tengo que encontrarme con ese 4%. Yo tengo que correlacionar los datos, tengo que validarlos y precisamente me tengo que asegurar de que hay un intercambio de información y que yo pueda utilizar esa información. Y hay un tercer punto entonces que es bastante llamativo, y es que se adapta precisamente un modelo de información común, de sus siglas Common Model Information, CIM, y es un estándar muy conocido ya a nivel mundial y pues está, entre otras cosas, trayendo muchos beneficios, sobre todo en lo que es la automatización, sobre todo en lo que son los temas de modelos de redes inteligentes y pues como tal el objetivo de esta presentación, que es hablar
de interoperabilidad entre herramientas de simulación y pues por supuesto las bases de datos. Bueno, entonces esta arquitectura de la IEC 62357 nos muestra más o menos un enfoque que tenemos aquí en el grupo de Smart Grid de la IEC. Y pues aquí es claro ver cómo podríamos ir subiendo entre niveles de información. Y en cada nivel yo me encuentro con una comunicación dependiendo del caso que yo requiera. Aquí estamos viendo que en el nivel más bajo nos encontramos con las bahías, nos encontramos con los equipos que hacen parte de la operación de la red, es decir, los equipos que interactúan físicamente con la red eléctrica. Entonces aquí tenemos nuestros relés, nuestros IEDs, y pues aquí estamos viendo que yo puedo establecer automatización entre estos equipos haciendo uso de cientos estándares. Aquí estamos, por ejemplo, con 61850. Y ya si queremos ir subiendo de niveles, encontramos ya unas capas de aplicación tal vez más a nivel remoto. Utilizan medios, ¿sí? Utilizan formatos, estándares, protocolos, de tal manera de que pues aquí encontramos también 61850, pero tal vez en unos reportes diferentes a la forma en que pueden interactuar estos equipos en las bahías. Llegamos a una capa superior, típicamente nuestros sistemas SCADA, nuestros CMS, y es desde aquí donde convencionalmente operamos las redes. Y muy por encima de estas capas nos encontramos con este modelo de información común. Y este modelo de información común, observen que los está cubriendo todos. Quiere decir que yo me comienzo a encontrar con unas bases de datos que yo podría aprovechar, que yo podría integrar cuando las encuentro en unos servidores y empezamos a encontrarnos ciertas aplicaciones, bases de datos SQL, diversos modos en que yo pueda tomar información de un sistema a otro y aprovecharla. Y encima de este modelo aquí estamos viendo ya aplicaciones muy puntuales. Y miren, por ejemplo, los servicios web. ¿Qué tal si yo utilizo servicios web para hacer el llamado de unos atributos o de unos motores de cálculo de unas bases de datos que ya están sobre mi modelo de información común? Y hoy en día es muy común que todos podamos operar apropiadamente nuestras páginas de internet, que podamos difundir información a través de las redes sociales, que podamos incluso tomar decisiones con base en ciertas divulgaciones o ponencias que nos encontramos en la red. Todo es un sinnúmero de posibilidades que nos comenzamos a encontrar cuando ya finalmente hemos visto cómo las tecnologías nos han permitido llegar hasta esta capa. Entonces, esta es una gráfica que utilizamos mucho porque es una gráfica que explica la arquitectura anterior. Miren que esta gráfica dice, mire, pues aquí finalmente son los equipos, nuestras PMUs, nuestra infraestructura de medición avanzada, los medidores inteligentes, nuestros IEDs, nuestros protocolos con 61850, que son los que finalmente están tomando los datos, son los que están midiendo, son los que están reportando. Y yo, pues, generemos un servidor de aplicaciones que aproveche tanta información como sea posible de enviar desde acá. Listo. Entonces, si nos pegamos a este servidor, aquí estamos viendo que podemos interactuar y hacer ciertas aplicaciones cuando ya llegamos al último nivel. ¿Qué quiere decir esta arquitectura? Es una arquitectura bastante interesante y tiende a confundir cuando pensamos que es que esta arquitectura es únicamente siempre y cuando tengamos internet. No, esta arquitectura también funciona en las intraredes, es decir, en la intranet corporativo. También aquí funcionan este tipo de arquitecturas y pues hay muchísimas razones por las cuales las personas prefieran acudir a una intranet en lugar del internet. Sí, entonces, cuando acudimos a este tipo de arquitecturas, pues vemos que yo puedo utilizar la información que se genera en un SCADA, en un GIS, en un MS, en un DMS, en lugar de reemplazarla. ¿Para qué me pongo a reemplazar mi sistema SCADA si yo quiero automatizar la red o si yo quiero hacer una aplicación en específica?
Si por el contrario yo me podría pegar de esa escala y generar aplicaciones muy puntuales dependiendo de las necesidades de los usuarios. Bueno, entonces no nos salgamos tanto del foco con esta presentación. Sí quería mucho mencionarla, sí quería mucho hacer énfasis sobre esto, porque es que esto me permite hablar sobre el enfoque de lo que queremos inculcar cuando hablamos de interoperabilidad en redes de transmisión. Entonces aquí dejo exactamente las palabras en inglés como se incorporan en la norma 61970 sobre un estándar de interoperabilidad en transmisión. ¿Qué dice este estándar? Dice que el propósito de un modelo CGMES, aquí tenemos sus siglas, el modelo común para especificar el intercambio de modelos de las redes, establece que su propósito es definir una interfase para los softwares de los operadores de los sistemas de transmisión. Y esto permite que la información relacionada con el modelo de las redes de transmisión se puedan compartir. Y esto es regulado, es vigilado. Quiere decir que no cualquiera puede decir que tiene el estándar. Quiere decir que si yo demuestro que yo cumplo con este modelo, yo hago parte de las plataformas interoperables que acuden precisamente a las oportunidades para interactuar o intercambiar las bases de datos referentes al modelo de transmisión. ¿Qué tipo de aplicaciones puedo utilizar yo si me apalanco por este modelo? Flujos de carga, análisis de contingencias, cálculos de cortocircuito, capacidad de redes, gestión de seguridad dinámica. Entonces, es muy interesante porque en el contexto europeo existe una buena cantidad de software que se utilizan para simular las redes de transmisión, y más considerando de que en los países hay muchísima cercanía entre un país y otro, es decir, las distancias de los países no son tan grandes y hay países muy pequeños, hay fronteras que están muy cercanas. Y difícilmente en todos los países y todas las empresas van a utilizar el mismo software en todos. Tuvieron que coordinar eso, tuvieron que regularlo y tuvieron que acudir a un modelo que permitiera intercambiar sus bases de datos. Es un concepto bastante interesante porque finalmente no se comparten los archivos en unas bases de datos propias dependiendo del software que se utilice. Se utilizan bases de datos interoperables, se utiliza un formato SIM. Y ese formato SIM se importa directamente en una plataforma de simulación que sea de interés para la compañía que necesite realizar un estudio. El modelo CGMS, pues ¿dónde se encuentra disponible? En el dominio del modelo de información común. Y estandariza incluso las disposiciones gráficas, estandariza los atributos de las redes, las áreas, las zonas, longitudes, estados operativos. Es un modelo bastante completo. Y tal como les he venido mencionando, pues el modelo se regula, el modelo se vigila, y no cualquier persona pues en medio de tanta competencia puede asegurar de que cumple con el modelo si finalmente no evalúa su conformidad. Entonces, quien vigila esto en el contexto europeo, la ENSO, aquí estamos viendo pues precisamente que es un comité en la vigilancia pues para la parte de los operadores de la red de transmisión. Aquí les estoy dejando la página de internet, no obstante pues vamos a ver, aquí estamos directamente en esta página, pero pues miren que fácilmente yo puedo llegar a Google, escribir ENSO, y es la primera página que yo me encuentro. En esta página, pues este es como el regulador en Europa, y es bastante interactiva. Miren, me gustó muchísimo, por ejemplo, aquí tenemos unos datos, una herramienta de flujo de carga, y es un modelo dinámico de unas transferencias de potencia
y pues yo puedo de alguna manera jugar con ello. Yo puedo reducir generación, apagar centrales eléctricas, ya sean plantas renovables, comienzo entonces a saturar mis redes. Entonces vemos aquí cómo necesitaríamos incrementar capacidades plantas térmicas para volver a operar. Sí, es un modelo bastante intuitivo que está utilizando la teoría del flujo de potencia y lo está haciendo directamente en la nube. Claramente no en todos los países se va a utilizar la misma herramienta. Y esto está siendo apalancado precisamente por un modelo que estandarizó las bases de datos. Aquí hay una pestaña digital y aquí llegamos al formato SIM. Modelo de información común. Y aquí vemos los datos para intercambio del SIM. La razón de ser por la cual se estableció este formato y es precisamente la necesidad de poder compartir en un camino interoperable y interactuar las bases de datos, porque pues, como les digo, las cercanías y las fronteras pues tengo que vigilarlas y yo no puedo operar las redes tan rápidamente, siendo que cada decisión la tengo que apoyar en unos criterios y en unos valores de cumplimiento aceptables. Se estandariza el intercambio de datos. Aquí ya tenemos entonces este modelo de información para los sistemas de transmisión. Aquí en la pestaña de conformidad nos encontramos cómo es que es posible realizar la evaluación del esquema. ¿Cómo yo puedo demostrar que yo cumplo con interoperabilidad a través del modelo? Y pues por supuesto nos vamos a encontrar con unos registros. ¿Quiénes están cumpliendo con el modelo? ¿Quiénes declararon conformidad con el modelo? Y nos encontramos con una lista de proveedores de software que hoy por hoy cumplen con ello. Vemos de primero la lista de la plataforma de Neplan, con un certificado de conformidad que determina que hoy en día Neplan está conforme con el modelo de información común para el intercambio de redes de transmisión. Vemos otras marcas de software, tal vez algunas conocidas en Colombia, otras no. Aquí nos encontramos unos softwares. Aquí hay un caso interesante. Y pues aquí vale la pena mencionar que con PSS hay un tema bastante interesante, porque dada su estandarización o dada la situación que se ha tenido con esta plataforma en algunos países de Centroamérica, se ha favorecido muchísimo que las plataformas ofrezcan directamente una interfaz para ello, entre ellas Neplan. ¿Sí? Neplan puede, de alguna manera ha sido interoperable con esta plataforma, siendo pues que ofrece una interfaz que permite importar sus bases de datos. Es un desarrollo bastante interesante que se ha hecho aquí con los temas de PSS, dada pues la estandarización que se ha tenido en algunos países. Aquí nos encontramos con otras marcas. Aquí nos encontramos con un software que se utiliza muchísimo en Colombia, principalmente por los entes reguladores y la parte de los operadores del sistema de transmisión. Generalmente nos encontramos con las bases de datos y las últimas actualizaciones de las bases de datos en esta herramienta. Quiere decir que yo podría obtener mi equivalente de esta plataforma, de esta base de datos en esta herramienta, en un modelo interoperable, en un modelo SIM. Declaramos conformidad y claramente estamos viendo que también estaríamos en capacidad de realizar esta migración. Tenemos otras firmas en desarrollo de software que están declarando conformidad con la interoperabilidad y que favorece precisamente que, independientemente de cuál es el formato que se utilice, si tenemos una amplia gama de desarrolladores que declaran conformidad de un camino interoperable,
podríamos tener interoperabilidad de las bases de datos entre una plataforma y otra cuando hablamos de redes de transmisión. Enfoquémonos entonces en el sistema de transmisión en Colombia. Tal como lo menciono, el sistema de transmisión nacional pues se ha venido planeando y ha venido siendo bien gestionado, muy bien operado, y pues de alguna manera tenemos unas bases de datos que siempre nos permiten estar estableciendo ciertos criterios de validación siempre que se haga un estudio de conexión. Si nosotros acudimos al modelo de información común para obtener el modelo de la red colombiana, pues aquí estamos viendo que de alguna manera ha sido posible obtener de una forma interoperable su disposición gráfica, sus diagramas repartidos por áreas y zonas. Vale la pena mencionar aquí entonces, dentro de la gama de caminos interoperables que tiene NEPLAN, aquí nos encontramos con nuestros shapefiles, aquí nos encontramos con nuestros archivos planos para interfaces típicamente o convencionalmente utilizadas, escenarios, nuevos estándares para los escenarios, archivos en Excel, modelo de información común. Y esta me gusta, vale la pena centrarnos también aquí. Aquí vale la pena como romper un mito de aquellos, de nuestros fieles clientes que han venido utilizando la versión del NEPLAN 5, porque pues por supuesto que la versión del NEPLAN 5 es interoperable con la versión del 360. Y vale la pena pararnos allí porque hay quienes tienen la tendencia a pensar de que realizar el cambio de las bases de datos de una plataforma a otra es un camino complejo, cuando todo se resume a un simple clic. Y es un tema bastante interesante porque pues una vez convertimos las bases de datos, estaríamos en capacidad de obtener su equivalente para la parte del flujo de potencia, para la parte del cortocircuito, la parte de los modelos de estabilidad transitoria, las protecciones, el arco eléctrico. Todo es muy transparente. Entonces vale la pena pararnos aquí porque con este camino interoperable también entre la versión 5 se rompe el paradigma de lo que es la actualización de las bases de datos cuando se tienen en esta versión. Nos encontramos con la interfaz con PSS, que también les mencioné anteriormente, y pues otras plataformas que directamente pues se pueden integrar dentro de los caminos de simulación en la nube con NEPLAN. Esto favorece que finalmente pues yo pueda realizar la simulación de mis redes de transmisión sobre un entorno gráfico amigable y directamente yo poder tomar a criterio la posibilidad de realizar un estudio de conexión sobre la herramienta que yo prefiera. ¿Qué estamos teniendo? Tenemos aquí la validación de un flujo de potencia, por ejemplo. Este es uno de los escenarios de las bases de datos referentes al sistema de transmisión colombiano, con el intercambio de potencia entre las subestaciones, generaciones en algunas plantas. Aquí colocamos la miel, que se utiliza como nodo de referencia. Aquí tenemos San Carlos, Chivor, Guavio. Y así nos podríamos ir incluso entre los diagramas. Aquí tenemos abierto uno de los diagramas más grandes. Y del mismo modo validar el intercambio de potencia entre cada una de sus subestaciones. La red de transmisión está disponible en NEPLAN para todas las personas que estén interesadas, no tiene ningún costo y se puede proporcionarles por medio pues precisamente de la herramienta de simulación como tal. Entonces aquí estamos viendo pues directamente cómo ha sido posible obtener bajo un camino interoperable el modelo de transmisión colombiano, apalancándonos por el modelo SIM.
Bueno, entonces aquí estamos viendo pues una forma de validación. Aquí estamos tomando referencia el nodo Slack. Yo pienso que el primer camino que se toma para comparar que haya una correlación entre ambas de datos, fijémonos en el nodo Slack, que es el nodo de compensación, ¿sí? Y aquí podemos evidenciar que las diferencias a la hora de converger resultados y a la hora de validarlos son mínimas. Estamos hablando de unos errores relativos bastante bajos, 5 o 10% como mucho. Entonces, esto permite que de alguna manera pues, podamos tener bajo un contexto interoperable todos los escenarios del modelo de transmisión cuando hablamos del planeamiento de la red como tal. Muchas gracias entonces a todas las personas aquí que están interesadas sobre este modelo. Estamos muy atentos para responder sus inquietudes, Jenny, posiblemente y con seguridad tenemos varias de ellas. Aquí les estoy dejando el contacto para las personas que quieran adquirir el modelo del Sistema de Transmisión Nacional en NEPLAN, por supuesto. Y pues nuestros canales de atención están abiertos pues para atender precisamente sus inquietudes, formas en que nosotros hemos tomado para validar el modelo y pues cuáles serían las diferentes estrategias que estamos promoviendo cuando hablamos de interacción de bases de datos y pues por supuesto automatización de redes. Encontré este. ¿De acuerdo, Jenny? Muchísimas gracias por esta presentación. De verdad que es un tema bastante interesante. Inicialmente me gustaría realizarle algunas preguntas que tenemos por aquí. Por ejemplo, tenemos como primera pregunta, ¿hay diferencias en resultados en la comparación, digamos, con la versión original en cuanto a potencias activa, reactiva, etcétera? En principio son errores que hemos validado y esto es una validación que hemos tenido que hacer por cada escenario. Tenemos la red de planeación, actualmente está planeada hasta el 2030, pues, y aquí hemos tenido que abrir cada año y hemos tenido que correr un flujo de potencia, un cortocircuito y precisamente validar que hayan mínimas diferencias. El resultado ha sido positivo, el resultado ha sido bastante interesante porque nos encontramos con unas mínimas diferencias en errores relativos y pues cuando tomamos como base precisamente el modelo de transmisión que generalmente comparte el operador del sistema de transmisión. Entonces yo pienso que sí, se han tenido muy buenos resultados a la hora de validarlos. Ok, excelente. Tenemos otra pregunta, digamos, ¿cómo es posible adquirir el sistema de transmisión nacional si aún no son clientes Hertz? Bueno, eso es una buena pregunta. Bueno, aquí vale la pena tener en cuenta que cuando tenemos una filosofía de un software que puede ser adquirido no como licencia sino como servicio, estamos viendo que finalmente el servicio se traduce en la adquisición de la base de datos, más que en la adquisición del software. Entonces, pues esto ofrece que de alguna manera yo pueda compartir la base de datos en una arquitectura SaaS, de Software as a Service, de software como servicio, mediante la cual las personas puedan acceder a ella. Y pues dado su acceso, pues las personas puedan realizar planeamiento y simulación de las redes directamente sobre esta arquitectura que se les está proporcionando. Entonces, yo pienso que pues, aquí cuando hablamos de una arquitectura en la nube, estamos hablando desde un modelo de negocio que facilita que se pueda proporcionar la base de datos sin tener que adquirir una licencia indefinida, sin tener que yo llegar a un acuerdo de licenciamiento para poder tomar poder tomar la base de datos. Entonces, yo pienso que es posible, es decir, se pueden acceder por periodos de tiempo, de alguna manera tomar los datos que yo necesito, planear la red, validar algunos análisis que yo pueda tener en forma de servicio como tal. Ok, Lady, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, digamos, ¿cómo se mantendría esta red actualizada? ¿Cuál sería el tiempo para obtener, digamos, las actualizaciones de esta red?
Bueno, aquí como estamos utilizando una interfaz interoperable, yo pienso que las actualizaciones, dependiendo de la cantidad de datos que yo pueda tener cada año, pues entiendo que cada año estamos teniendo unos modelos de transmisión que se están actualizando. Entonces aquí hay un tema pues que hay que tener en cuenta, y es pues nosotros recibimos un modelo original que nos proporciona el operador. Este modelo nosotros generamos el estándar de interoperabilidad con el modelo de información común y lo cargamos en Neplan. Entonces yo pienso que es cuestión de días que ya equivalentemente se puedan generar los modelos de transmisión en todas sus subvariantes. Entonces, yo pienso, Jenny, que no tomaría mucho tiempo, sería cuestión de días una vez los operadores pues tengan acceso a las bases de datos. Ok, Leiniker, perfecto. Esto también le recuerdo a los participantes, en caso de que presenten dudas respecto a la presentación, por favor nos pueden comentar por la ventana de chat y con muchísimo gusto estaremos atendiéndolas en esta sección. También tenemos otra consulta por acá. Digamos, ¿la red contiene modelos para fuentes no convencionales? De acuerdo, yo pienso que conforme se tenga el modelo original, equivalentemente tendremos el sistema. Es bastante interesante ver cómo hoy en día estamos encontrando ya unos modelos de red que están impulsando directamente nuevas estrategias en generación. Entonces, yo lo veo en un campo posible, depende de la aplicación que queramos ver, ¿sí? A veces pues digamos que el camino más rápido o la solución que de alguna manera primero validamos es un flujo de potencia. La naturaleza precisamente de las fuentes se puede integrar directamente, entonces pienso que sí, pienso que es posible. Ok, excelente, Leiniker, muchísimas gracias. Y bueno, por último tenemos por acá una pregunta. ¿Hay alguna manera de realizar algún tipo de automatización en la red? Pues de alguna manera, si tenemos integración en el dominio de las aplicaciones, por ejemplo, incluso el video que les mostré al inicio, ¿no? Eso es una forma de automatizar. Es una forma que yo tengo para poder interactuar, una vez hecha la integración, de una forma interoperable, automatizar estos cálculos y generarlos en un ambiente de terceros. Y pues indudablemente los servicios web, pensemos en que yo con un servicio web yo tenga una base de datos como servicio, como es el caso del STN, yo tenga un motor de cálculo como servicio, yo tenga un resultado o un atributo como servicio. Entonces precisamente esto, y hoy en día estamos hablando del cumplimiento del código de redes, y hacerle seguimiento al código de redes es un camino constante. Yo tengo que estar precisamente siempre evaluando mis sobretensiones, mis sobrecargas, la forma en que mis flujos, mis intercambios de potencia y demás, y todo eso lo tengo que estar haciendo en tiempo real. Yo eso lo tengo que automatizar. Yo tengo que automatizar precisamente que el software me envíe una alarma, me envíe una orden, de tal manera de que yo pueda tomar una decisión a tiempo para no violar el cumplimiento del código de redes. Entonces, en principio, claro que sí, los servicios web precisamente favorecen este esquema de automatización. Ok, Leiniker, excelente, muchísimas gracias por sus respuestas, de verdad que son de gran utilidad. No sé si Yo veo unas preguntas que están remitiendo aquí en el canal, me lo están remitiendo a mí directamente. Vemos, por ejemplo, ingeniero José Luis Flores, buenas tardes, ya comenzó, buenas tardes. Ingeniero Camilo Acosta, ya iniciamos. Luis Valencia, buenas tardes, ya iniciamos. Dice el ingeniero William Cepeda, al parecer vamos a tener el seminario, gracias. El ingeniero William Cepeda pues con seguridad va a recibir el video del webinar. David Gutiérrez nos pregunta, buen día, con Neplan 360 se podrían importar bases de datos de Dixilem. Aquí el tema es que no se importan bases de datos de Dixilem, aquí el tema es que se importan bases de datos interoperables con SIM.
Y si yo tengo unas plataformas, independientemente de si es el Dixieland, si es el PSS, si es cualquier otra de las plataformas que yo mencioné, que están declarando conformidad con SIM, yo puedo integrar bases de datos desde cualquiera de ellos. Aquí no se trata de importar software de un modelo propio a otro, se trata de contar con unas bases de datos interoperables, y qué bueno sería que en algún momento lleguemos a como se hace en Europa, donde en Europa no se comparten bases de datos en un formato propio de un determinado software, sino que se comparten SIM. Y eso favorece la libre competencia, eso favorece que a la hora de que yo pueda realizar un estudio de conexión, pues sea decisión precisamente de las personas que vayan a utilizar el estudio, por diferentes criterios que se puedan tener a la hora de seleccionar una herramienta. Entonces no se trata de importar un modelo propio, es importar bases de datos interoperables. Las bases de datos comprenden simulación estática, simulación dinámica. Por ejemplo, aquí vemos, voy a mostrar aquí en la página de Neplan. Ustedes se pueden encontrar aquí un enlace que dice descargas, donde se encuentran nuestros brochures, nuestras publicaciones, nuestros videos. Aquí hay un artículo bastante interesante sobre la validación del modelo dinámico con Neplan. Y aquí se tomó como prueba precisamente el caso que evalúa la ENSO. Y esto es un modelo de simulación dinámica que fue importado mediante el estándar de interoperabilidad. Entonces, la invitación es para que precisamente visiten nuestra página y puedan evidenciar que por medio del modelo de información común yo también puedo tener bases de datos interoperables en todas sus simulaciones. Nos pregunta el ingeniero Sergio García, buenas tardes, ¿cómo se puede obtener el sistema colombiano? Nos puede contactar, ingeniero Sergio, neplan@hertz.com.co, allí nos está acompañando, pues, por supuesto, Jenny. Allí nosotros estamos en capacidad de brindarle toda la información que requiere para acceder al modelo del sistema de transmisión. Tal como le menciono, aquí estamos hablando de una generación del servicio más que de licenciamiento, es decir, pensemos en acceder a la modelo como un servicio en el cual puedas acceder mediante una cuenta en la nube, la forma en que puedas visualizar el modelo. Nos pregunta el ingeniero Jason García, ¿han entrenado los datos recolectados en las bases de datos buscando encontrar conocimiento? Por ejemplo, aplicación Machine Learning. Y si es así, ¿podría por favor darnos algunos ejemplos de lo identificado? Bueno, ingeniero Jason, realmente la pregunta es bastante interesante, ¿sí? En principio lo que aquí hemos hecho es un esquema de validación. Es un esquema en el cual nosotros estamos generando un modelo equivalente que se comparte generalmente en el planeamiento de las redes eléctricas a través de la unidad de planeación, a través del operador de red. Y el camino, cuando hablamos aquí de este modelo de interoperabilidad, es verificar que podemos establecer una transparencia en el intercambio de datos. No hemos ido más allá al punto de hoy, ¿sí? Hasta este punto, al día de hoy, no hemos ido más allá de lo que es precisamente el esquema para proporcionar el modelo de sistema de transmisión como servicio. No obstante, somos conscientes de que hay mucho por hacer, y más aún cuando estamos hablando de una transición y unos modelos y un nuevo código de redes que estaremos en capacidad de estar haciendo seguimiento y de cumplir. Entonces, hoy en día se está hablando de Machine Learning, se está hablando de lenguajes, se está hablando de automatización, y con seguridad para allá vamos. Pensemos incluso en cómo vincular también la parte de la gestión de los activos y evaluar algunos criterios en la importancia que tienen mis activos para yo poder establecer ciertas estrategias en la operación de las redes, ciertos criterios para evaluar la condición de los activos y que los cuales yo podría directamente vincularlos a través de aplicaciones con Machine Learning. Entonces, es una pregunta interesante. Hasta este punto, dentro de lo que hemos hecho ahora, es un tema de validación, es un tema de integración de bases de datos, y pues por supuesto la oportunidad de desencadenar una fórmula en un modelo de servicios que es la base de datos del sistema de transmisión. Buenas tardes, ¿la base de datos nacional es posible compartir en la versión 5.59? Nos pregunta el ingeniero Miel Caraballo.
Como se puede notar, aquí estamos compartiendo el modelo de la plataforma de Neplan 360. Indudablemente, si se tiene, aquí estamos viendo pues precisamente la interoperabilidad con la versión 5.59. Hoy por hoy yo todavía me pregunto modelos o inquietudes que puedan tener las personas cuando todavía cuentan con la versión 5 y quisieran utilizar la versión 360. Entonces yo pienso que si tenemos unos modelos de red que se encuentran en la versión 5, transparentemente podemos integrarlo a nuestro STN que estamos disponiendo en la versión 360. Entonces, en principio, a la respuesta del ingeniero Miguel, aquí pueden notar que lo estamos proporcionando en la versión Neplan 10.360. Nos pregunta el ingeniero Sergio García, ¿ha realizado comparaciones con el software educativo MathPower sobre el sistema colombiano? Ingeniero, en principio la validación se está haciendo sobre la base de datos original que nos está proporcionando el planeador del sistema de transmisión. Hay mucho por hacer, hay muchísimas oportunidades que podemos desencadenar en esta nueva fórmula para el sistema de transmisión, y pues con seguridad vamos a tomar nota de esta recomendación que nos hace sobre el tema de la comparación con otra plataforma. Y nos dice el ingeniero Amadeo Arturo Roque, muchas gracias por su tiempo, con el mayor de los gustos, ingeniero Amadeo Arturo. Esas son las preguntas que me registraron aquí en el buzón directo, Jenny. Al parecer no te las remitieron a ti, me las remitieron a mí directamente, no sé si tengas más preguntas allí. Ok, Leiniker, no, realmente no tengo más preguntas. Creo que, no sé si de pronto alguien más tenga una duda para por finalizada la sesión. O, no sé, creo que ya podemos ir finalizando. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias entonces. Agradecer el tiempo también de las personas que participaron aquí. Y como les menciono, sí estamos muy complacidos en desencadenar esta fórmula de servicio para lo que es la base de datos del Sistema de Transmisión Nacional en Colombia. Con seguridad nuestros fieles clientes de Neplan, operadores de red, empresas de distribución, de las primeras personas que hemos favorecido con estas bases de datos han sido nuestros clientes. Hoy por hoy se puede utilizar, y pues nada, aquí les estamos precisamente dejando nuestro contacto mediante el cual pueden por supuesto solicitar más información sobre el modelo. Les damos de todas maneras las gracias a todas las personas que asistieron a este webinar y esperamos lo hayan disfrutado, que toda esta información haya sido de gran utilidad, y pues por supuesto les estaremos atendiendo en nuestro correo electrónico neplan@hertz.com.co. Si tienen alguna consulta adicional, con muchísimo gusto estamos para atenderles. Entonces, no siendo más, creo que damos por finalizada esta sesión. Agradecemos al ingeniero Leiniker por su tiempo y espero tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Jenny. Saludos a todos. Aquí estoy recibiendo unos mensajes de agradecimiento del ingeniero Juan Rubio. Muchísimas gracias por su tiempo, ingenieros. Buen día, ingeniero Arnoldo Arroyo. Muchas gracias por la información. Saludos. Ingeniero Carlos Lozano. Saludos a todas y a todos. Ingeniero Mauricio Abrias. Gracias. Buena tarde. Ingeniero Sergio García Marín. Muchas gracias. Muy claro todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y pues por supuesto al grupo de Hertz que ha participado también en este esquema de interoperabilidad. Sinceros agradecimientos a nuestros colaboradores en Hertz, Sergio Vargas, Mario, Fernando Cabrera, que nos han permitido pues por supuesto tener este modelo bastante afinado para cada uno de ustedes. Un saludo para todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.